Muy buenas noches, jóvenes. Muy buenas noches. Nos encontramos nuevamente reunidos por este medio para continuar con el desarrollo del presente curso. Les saluda Jesús Anco, su instructor. Antes de comenzar la reunión, a ver si me confirman que el audio y la imagen están bien. ¿Me pueden confirmar? Está conforme, bien estimado Jesús. Listo, muy amable. Gracias, Dima. Muy bien, entonces vamos a comenzar siempre primero agradeciendo al Todopoderoso por permitirnos estar hoy reunidos aquí, presentes. Segundo, agradecer de mi parte a todos ustedes por siempre acompañarnos, siempre estar con nosotros para poder compartir conocimientos, experiencias, vivencias adquiridas a través de muchos años de trabajo y preparación. Y tercero, felicitarles por ese afán, ese ahínco, esa preocupación de estar siempre inmersos en un proceso de mejora continua, del cual a veces se habla mucho, pero poco se cumple. Muy bien, vamos a presentar hoy y a la vez vamos a tener una clase técnica. Esto va a quedar grabado, lo vamos a publicar. De tal manera que podamos tener un poco más de noción, conocimiento, no solo del proceso de capacitación que vamos a llevar con respecto a las bombas hidráulicas de forma presencial, sino que también vamos a estudiar una parte técnica muy importante que viene a ser los parámetros para poder observar, para poder inspeccionar, para poder darle un mantenimiento predictivo, preventivo a estos elementos, a estas máquinas. ¿Ya? Entonces, no se preocupen, va a quedar grabado, ya ahí lo vamos a publicar. Sin embargo, sin embargo, vamos a tener hoy la oportunidad de poder interactuar, de poder conversar un poco con respecto a algunas inquietudes que pueden tener. Siempre, obviamente, relacionado con el tema que estamos tratando para no desviarnos. Recuerden que es un curso básico, fundamental sobre el análisis del funcionamiento de las bombas de desplazamiento positivo, bombas de desplazamiento volumétrico fijo y bombas de desplazamiento volumétrico variable. Muy bien, con esa pequeña introducción, entonces vamos a empezar a hablar un poco de la parte técnica y conforme vamos hablando, vamos a ir presentando lo que va a ser este curso presencial y también de forma virtual. Esperando que se conecten, a ver, algunas personas más para comenzar a dar los detalles del proceso de capacitación. Muy bien, para empezar, jóvenes, cuando hablamos de energía hidráulica, siempre vamos a tener que hablar de dos magnitudes, ¿no? Recordando, en primer lugar, que hablar de hidráulica es hablar de el estudio de los fluidos, ¿no? Siempre es bueno repasar, es bueno recordar los conceptos básicos, fundamentales, que nosotros obviamente ya deberíamos tener presente, pero de todas maneras siempre es bueno recordar. Recordemos que hablar de hidráulica es hablar del estudio de los fluidos. Y cuando hablamos de fluidos, estamos hablando tanto de líquidos como de gases. Y aquí nosotros trabajamos con un líquido que viene a ser el aceite. Y el aceite es un fluido. Por lo tanto, le estudia la hidráulica. ¿Ya? La hidráulica es parte de la física, que es una ciencia muy, muy grande, muy amplia. En ese sentido, entonces, vamos a observar algunos conceptos que quizás nos pueden confundir, pero recuerden que hay normas con las cuales nosotros podemos entender, en las cuales nos podemos basar si existe alguna duda con respecto a un concepto. Porque a veces se suele escuchar un concepto y por allá otro concepto y así.
y nos pone en dudas. Pero recuerden que tienen ustedes a disposición ahí el diccionario de la lengua española, ¿no? Que se rige a través del RAE. Muy bien, entonces aquí vamos a trabajar con el corazón del sistema hidráulico. Cuando trabajamos con maquinaria pesada, la ventaja que tenemos es que podemos conseguir mover cargas con un peso muy alto, muy representativo. Podemos mover cargas que van desde 1, 2, 10, 20, 30, 40 toneladas. Y todo eso es posible a la hidráulica. Pero en ese contexto estamos hablando del movimiento. Estamos hablando del movimiento de una carga, ya sea para cargarlo, ya sea para desplazarlo de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que hablamos de movimiento, ya va a haber un elemento que realmente su concepto correcto es máquina, ¿ya? Y ese elemento, esa máquina, es pues la bomba hidráulica. O sea, si queremos partir desde un punto de vista analítico, ¿cómo es que esas cargas pueden moverse? Para empezar, obviamente puede tener su estructura, ¿no? Mecánica, etcétera, pero ¿a través de qué se mueven? A través del líquido en función de las tuberías, los actuadores lineales, las plataformas. Es todo una estructura, es todo un sistema. Pero hay un elemento que es el que genera el movimiento del aceite. Y ese elemento es la bomba hidráulica. Ya es el responsable de que el líquido, que en este caso es el aceite, se mueva. La bomba es el responsable. Es similar al trabajo que realiza el corazón. En el cuerpo humano, el corazón tiene la función de darle movimiento a la sangre y la sangre desplaza todas las proteínas, incluido el oxígeno, que es fundamental para nuestra vida, se encarga de llevarlo ya a todos los demás sistemas que nosotros tenemos en el organismo. Entonces la bomba es la máquina que se encarga de darle movimiento al aceite. ¿Por qué le decimos máquina? A ver, jóvenes, comenzamos a conversar un poquito. A ver, ¿por qué le decimos máquina? ¿A qué le llamamos máquina? A ver, jóvenes, ¿alguien por ahí? ¿Por qué le decimos a un elemento máquina? Tiene un concepto claro. Profe, porque transforma energía a otra. Muy bien, perfecto. Muy bien. Una máquina es aquel elemento que transforma una energía en otra. O sea, es un transformador, le puedes decir también un convertidor ya de energía. ¿Por qué? Porque estas máquinas, las bombas, van a trabajar con otra máquina porque ellas no trabajan solas. ¿Qué haríamos con esta bomba? Ya, esta bomba está nueva, está ok, operativa, es muy buena, pero ¿qué haría solo? ¿Cómo va a trabajar solo? ¿Cómo le va a dar movimiento al aceite solo? No puede, ¿ve? Entonces, necesita la bomba otra máquina. Todas las máquinas trabajan con una energía. Todas las máquinas trabajan con una energía. Y hablar de energía es hablar de todo aquello que es capaz de generar un trabajo. Hablar de energía es hablar de una fuente de poder que genera movimiento. Hablar de energía es también hablar de movimiento. Siempre la energía va a estar relacionada al movimiento, ¿ya? Siempre. Entonces, ¿con qué elementos, con qué máquinas puede trabajar una bomba? Una bomba puede trabajar con una máquina que nosotros le llamamos motor de combustión interna, también le decimos motor diésel, pero ese no es un nombre propio, ¿ah?
Motor diésel se le llama en honor a Rudolf Diesel, que fue un ingeniero mecánico que contribuyó mucho en el perfeccionamiento de los motores de combustión interna. Claro que él solo no fue, por si acaso. Entonces, en honor a él, a estos motores le dicen motor diésel, pero técnicamente su nombre correcto es motor de combustión interna. Entonces, podemos usar un motor de combustión interna para darle accionamiento a la bomba, para que la bomba pueda trabajar. Pero este motor de combustión interna, ¿cómo le va a hacer trabajar a la bomba? A través del movimiento giratorio de su eje. El motor diésel tiene un eje que sale a través del cigüeñal, ¿ya? Ese eje va a girar. Entonces, el motor diésel también tendrá pues todo un sistema de funcionamiento, ¿no? Pero el tema es que cuando nosotros ya arrancamos el motor diésel, su eje va a comenzar a girar. Con el giro de ese eje va a trabajar la bomba. O sea que a la bomba le vamos a acoplar ahí al eje del motor diésel. Obviamente, estamos en una parte introductoria, ¿no? Básica, porque a la bomba, en la mayoría de los casos, no se le acopla directamente al eje del motor diésel. ¿Ya? Podría estar en otro elemento como un convertidor de torque o a través de una polea podríamos tener otro eje, etcétera, etcétera, ¿ya? Porque el eje del motor diésel se aprovecha para muchos elementos más, ¿ya? El eje del motor diésel no va a trabajar solamente para la bomba, también tiene que trabajar para el sistema de transmisión, por ejemplo, ¿ve? ¿Ya? Pero el tema es que el motor diésel a través de su eje le va a dar accionamiento a la bomba. Entonces, cuando el motor comienza a trabajar, su eje comienza a girar y con ese giro va a girar esta bomba porque van a estar acopladas. Pero ahí tenemos ya una energía, ¿ve? En el giro de ese motor ya tenemos una energía. Decíamos que la energía está relacionada con el movimiento. Entonces, ¿de qué energía estaríamos hablando cuando ese eje mecánico se mueve en forma giratoria? ¿Qué energía será, jóvenes? ¿De qué energía estaríamos hablando ahí en el giro del eje del motor? Estamos hablando de la energía mecánica, ¿ya? De la energía mecánica. Entonces, con esa energía mecánica va a trabajar la bomba. Pero la bomba va a usar esa energía mecánica. Pero ¿qué es lo que vamos a aprovechar de la bomba? No va a ser esa energía mecánica, no. La energía mecánica es para que la bomba trabaje. Lo que vamos a aprovechar de la bomba, lo que la bomba va a entregar es el movimiento del aceite, del fluido, que va a entrar por un conducto del tanque, va a entrar por un conducto del tanque y a través de sus elementos, ella, o sea, la bomba, lo va a desplazar, lo va a botar. Ahí comienza el movimiento del aceite, ¿ve? Ahí, claro, obviamente es necesario también pues, el tanque hidráulico, el depósito, porque el depósito va a venir el fluido, el aceite hacia la bomba. Y la bomba le va a expulsar, lo va a botar, le va a dar movimiento. ¿Ve? Entonces, podríamos analizarlo de una forma diferente si decimos que la bomba está usando una energía mecánica para que ella pueda trabajar, pero está entregando una energía hidráulica, que vendría a ser el movimiento del aceite. Fíjense que hablar de energía es hablar de movimiento, que se mueve en la salida de la bomba, el aceite. ¿Y qué es el aceite? Es un fluido. ¿Quién estudia los fluidos? La hidráulica. Por eso le decimos energía hidráulica. Por lo tanto, eso es el fundamento que nosotros tenemos para concluir que la bomba es una máquina, porque ella va a transformar la energía mecánica que recibe para poder trabajar en energía hidráulica que va a entregar, que va a entregar, que vamos a aprovechar.
Entonces, ahí tenemos ya el movimiento del aceite, ¿ve? En un principio tenemos ya el movimiento del aceite. ¿Quién es el que está generando ese movimiento del aceite? Ahora, todo es relativo, jóvenes. Ustedes tienen que acostumbrarse a pensar, a analizar, a imaginar. Nada es literal, ¿ya? La bomba es uno de los elementos que se encarga de mover, de darle movimiento al aceite. Ese concepto también es válido, ¿ah? Porque no trabaja sola, pues, ¿no? ¿Qué pasaría si le sacamos el motor? ¿No? ¿Cómo la bomba solito movería el fluido? Entonces necesita del accionamiento, ¿eh? Entonces, para hablar ya de ciertas funciones, tenemos que incluir varios elementos. Cuando incluimos varios elementos que corresponden a un trabajo, que van a realizar un trabajo, entonces estamos hablando ya de un sistema. Ojo, jóvenes, conceptos que quizás podrían anotar son muy importantes. Recuerden que nosotros le damos mucha importancia a los conceptos porque es lo que hace la diferencia, ¿no? Estamos en un proceso de mejora continua, siempre hacemos relevancia, hincapié en eso, ¿ya? Entonces, cuando tenemos varios elementos que están trabajando en forma coordinada, secuencial, ordenada, le decimos sistema, ¿ya? ¿Qué es un sistema? Un sistema es el conjunto de varios elementos que van a trabajar de forma ordenada, coordinada, secuencial para cumplir un objetivo. Eso es un sistema. Entonces ahí tendremos pues el sistema de dirección, el sistema de frenos, el sistema de levante, etcétera, etcétera, ¿ve? Y cada uno de esos sistemas tendrá varios elementos que trabajan de forma coordinada, secuencial, para cumplir un objetivo. Sistema de dirección, ¿cuál es el objetivo? Dirigir, doblar pues hacia la derecha o hacia la izquierda al equipo, ¿no? Direcciona el equipo, ¿ve? Bien. Hablar de un sistema no es lo mismo que hablar de un circuito. Eso también confunde, ¿no? A ver, ¿qué diferencia tendríamos entre un sistema hidráulico con un circuito hidráulico? No es lo mismo. El sistema ya lo hemos definido. ¿Qué es un circuito? Un circuito simplemente es el recorrido de algo, nada más. Eso es un circuito, porque circuito es una palabra pues universal, general. Por ejemplo, ustedes podrían escuchar el circuito de carrera de caballos. ¿Y a qué hace referencia? A de dónde va a partir, de dónde van a partir los caballos de carrera, qué obstáculos van a pasar, por dónde van a ir, qué distancia y luego a dónde llegan. ¿Y eso qué es? El recorrido, pues. Eso es un circuito. Eso es un circuito. Pero ya hablando del tema que nos compete, entonces hablamos de circuito hidráulico. O sea, del recorrido del aceite, en conclusión. Y vamos a tener dos circuitos muy comunes, muy reconocidos en todo sistema hidráulico, porque un circuito va a trabajar dentro de un sistema hidráulico. ¿Y a qué circuito nos referimos? Tenemos el circuito abierto y el circuito cerrado. Y cuando hablamos del circuito abierto, ¿a qué hace referencia? Bueno, hablar de circuito era hablar pues del recorrido del aceite. Entonces, en un circuito abierto, el aceite sale del tanque, llega a la bomba, sale de la bomba, el aceite, ¿ah? Va al bloque de control donde están las válvulas, luego va a los actuadores y de los actuadores regresa al tanque. Cuando ese es el recorrido del aceite, le llamamos circuito abierto. Pero vamos a encontrar en otros sistemas, en el sistema de transmisión hidrostático, entre comillas, que le decimos, que no es su nombre correcto, en ese sistema vamos a encontrar un circuito cerrado. ¿Y cómo sería eso? Bueno, el aceite sale de una bomba bidireccional, va por un bloque de control de válvulas también, obviamente, para controlar presión y caudal.
y luego llega a un actuador que en ese caso es un actuador rotativo, un motor hidráulico, bidireccional también. Y de ese motor regresa a la bomba. Oiga, o sea, el tanque no participa directamente, no. A eso le llamamos circuito cerrado. ¿Y dónde vamos a observar eso? En un sistema de transmisión hidrostático que le decimos, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué ese nombrecito no es correcto, hidrostático? Cuando estudiamos hidráulica, ya de pasito vamos a ubicarnos en un planito, ya, para que tengamos cierta referencia. Acá tenemos un plano de un sistema hidrostático, entre comillas, ya. En este sistema hidrostático, ya, vamos a observar, ya, aquí está, ve. Vamos a observar claramente una bomba hidráulica que nosotros por simbología ya debemos conocer. Aquí tenemos a la bomba hidráulica y esta bomba hidráulica tiene una característica. En este caso es bidireccional, ¿ve? Es bidireccional, ¿ya? Es bidireccional. O sea que su eje tiene doble sentido de giro. Su eje tiene doble sentido de giro. ¿Será correcto eso, jóvenes? A ver, ¿qué me dicen? Primera pregunta, a ver.